Y claro, la noticia del mercado en alza después de tantos días en baja llama mucho la atención. Por eso vamos a hablar con Leonardo Alberto. Él es contador, pero además es uno de los creadores de este mercado de capitales porque gracias a muchos de sus cálculos hoy tenemos algunos activos financieros que son de su creación. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? Bien, bueno, a ver, estamos tratando de entender por qué sube el mercado el día de hoy. Obviamente sube de la mano de una corrección en el tipo de cambio. Esa fórmula o esa ecuación siempre está lineal, Leo. Sube el tipo de cambio, sube las acciones, baja el tipo de cambio, baja las acciones, porque es lo que vimos en la última etapa. No es lineal para nada. Si fuera lineal, obviamente sería más fácil descifrar o incluso ganar plata los que nos dedicamos a esto en cuanto a saber en qué momento puede llegar a subir el mercado o a bajar el mercado. Hemos tenido incluso en ciclos de pánico, vamos a decirlo, situaciones en donde el tipo de cambio subía fuerte, o sea, teníamos una fuerte depreciación y a su vez bajaban mucho las acciones aún en pesos, con lo cual multiplicaban fuertemente la baja del activo midiéndolo en dólares, ¿no? En particular hoy sí pasa lo que comentás. El dólar sigue bajando, los dólares financieros siguen bajando y también se da que están subiendo en pesos los activos argentinos. Con lo cual implica, en definitiva, que en términos de dólares suben más. Claro, bueno, ahí tengo que preguntarte lo que tiene que ver con el consumo de la gente que había ahorrado en su momento en activos argentinos y hoy dicen, tengo que separar una parte de lo que tenía en bolsa para cubrir gastos fijos. También se puede estar dando esto, que eso haría que cuando el mercado se quiera desacoplar de la realidad argentina, en algunos casos de aquellos que no tenían tanta espalda, que en algún momento pudieron ahorrar, hoy tienen que decir, mirá, aunque esté más bajo, tengo que vender la acción de Galicia para pasarme una tasa fija en pesos para cubrir gastos. Sí, eso está pasando. De hecho, lo veo con varios clientes que lamentablemente están cambiando incluso dólares billete o están vendiendo activos o incluso están tomando caución, ¿no? Para el que no conoce este tema, caución es tomar fondos dejando en garantía ciertos títulos para justamente cubrir gastos corrientes, cosa que no sucedió nunca o no Nunca, recuerdo. claro. Y mirá que tenés Para años los de inversores, no mercado, estamos Leo, ¿eh? hablando en el ámbito de los inversores, que no sucedía que para cubrir gastos corrientes tuvieran que vender activos. Sí podía llegar a ocurrir por comprar un auto, comprar un inmueble. Ahora se están observando otro tipo de patrones. Claro, porque vos tomaste un hito que es la caución. Si yo tomé caución en el mes de febrero para evitar vender porque creía que iban a subir, hoy tengo una merma una baja en mi cartera y además tengo la tasa contraria. Si yo pretendía dolarizarme a través de una tasa de pesos comprando un bono en dólares, ahí sí gané, pero no porque el dólar haya subido, sino porque los bonos subieron de cotización. Y ahí es la gran pregunta. ¿Había mucha gente que sabía que los bonos iban a ir tan hacia arriba y ha salido de activos de renta variable para pasar a renta fija con riesgo? Mira, yo lo que te digo en mi opinión y lo que yo recomiendo, no saldría en este momento de renta variable para entrar en renta fija. Por el Bien. siguiente motivo, porque los bonos, vos y yo sabemos que están atados además a una tasa interna de retorno, ¿no? Que no pueden subir eternamente y que por supuesto el límite tiene que ver en la realidad con las tasas que pagan los países desarrollados. Si nosotros tenemos nuestros bonos principales vencen entre el 2030 y 2035, está claro que como mínimo tienen que tener una tasa de, al menos, aún siendo un país normal, del doble de lo que tiene Estados Unidos, de lo que Claro, tiene mínimo los el principales 10. países europeos. Claro, mínimo Con lo cual, claro, el doble de una tasa claro, de la FED, digamos, del con, Tesoro.
Claro, con lo cual el terreno para subir no es demasiado. Estará, aunque le vaya bien a este gobierno, no pueden subir más allá de un 15 o 20% respecto a los precios actuales. O sea que estás Ahora, hablando de a que mi estén entender, un poco por sí, encima de el precio de corte original, que era $51, hoy está alguno en los 48, con brecha entre el bono local y el bono con ley internacional, pero no lo ves subiendo por el valor de descontado del tiempo y la amortización que empiezan a pagar, no los ves por encima de 55, $60. no, de ninguna manera. Pero no, no porque le vaya. Vamos a suponer que a partir de mañana el gobierno logra consenso, Sí, incluso claro, consenso social, y todo va bien. Bueno, aún así no vamos a lograr reducir las tasas por debajo de un valor que nos corresponde como país en crecimiento, vamos a suponer. claro. Ahora, si nos va bien, justamente, el resto de los activos de renta variable, las acciones, las empresas, a las empresas le va a ir mejor, con lo cual las empresas sí pueden subir, tienen un camino por el cual no conocemos límite. ¿No? Está claro que en la realidad no pueden subir eternamente, pero entendemos nosotros, incluso el doctor Mercado, que generalmente habla con nosotros, Ujú. entendemos que los activos argentinos, si a este gobierno le va bien, pueden perfectamente recuperar un 50 o un 60% más. ¿Y por qué digo recuperar? Recuperar los valores que tuvieron en el 2017-2018. Claro, valor tiempo del dinero. Recordemos que cuando en el 2020 se reestructura la deuda, que le reestructura Martín Guzmán, el corte era $51 y ese día el riesgo país retrocede a 1100. Hoy con estos parámetros, aunque tengamos un bono de 51, no iríamos a esos 1100, estaríamos en torno a los 1200, 1500, seguramente 1300. También el valor tiempo del dinero para estos bonos también se está acotando porque el 2024 los bonos empiezan a amortizar. Si bien es 4% 2024, el 2025, enero, ya te están devolviendo el 8%. Eso es verdad, eso es verdad. A pesar de que, por supuesto, los bonos tienen un rendimiento más que interesante, volvemos al juego de los dos escenarios. Si los dos escenarios, digamos, límites, ¿no? Claro, Si al país le va mal o si el gobierno tiene serias dificultades para lograr continuar, por supuesto los bonos van a caer, vos y yo lo hemos visto, van a caer como en un tobogán. Y perfectamente pueden volver a valores de cuando todavía no habíamos logrado reestructurar la deuda y estábamos lejos. tal cual. En el caso del resto de los activos, la baja quizás no es tan significativa y en el largo plazo entiendo que las empresas, por supuesto esto ya lo hemos hablado, o sea, fuera del contexto de las acciones, las empresas que han logrado obtener ganancias mayores a las que venían arrastrando antes de la pandemia, después de la pandemia se quedaron con ganancias mayores, deberían reflejar en los precios de sus acciones estas mejoras en los resultados que han tenido. Por eso el comentario de que aún en los dos escenarios medidos, en el escenario negativo, que al gobierno le va mal, y en el escenario positivo, que al gobierno le va bien, entiendo que la renta variable va a superar los resultados de la renta fija. Recordemos, Leo, esto que es muy interesante, que a vos planteabas respecto a la caución, de entender, sobre todo aquel que usa la caución para apalancarse y comprar más, que en un mercado en baja una caución es una trampa mortal, porque si vuelven a bajar, una cosa es que vos decías no vendo y prefiero tomar préstamo contra mi propio dinero, y otra cosa es apalancarte para comprar más activos que cuando caen el doble. Es un momento difícil, me parece, para estar apalancado, ¿no? Claro, mirá, esto me lleva a comentarte algo que hice para una league en una oportunidad.
en donde justamente como utilizaban el apalancamiento para, por supuesto, arbitrar tasas, ¿no? Entre la tasa de los bonos y las tasas de caución, le dije, bueno, muchachos, está todo perfecto, obviamente eso es un resultado bárbaro. Ahora, tenés un percance quiere decir que tenés una baja por algún evento disruptivo en el mercado y te comés 30 días más de caución de lo esperado. Bueno, ¿por qué no miramos cuál es el riesgo al menos que tenés de poder cumplir con el pago de intereses de la caución sin perder dinero, ¿no? Claro. Por eso es verdad que aunque el apalancamiento está buenísimo, es válido, tiene su nivel de riesgo que hay que evaluar antes de hacer una inversión. Sin hacer, Leo, futurología, mañana tenemos un discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que para mí va a dar mucho que hablar, no solamente por la forma, sino por lo que pueda llegar a decir y por la reacción de los congresistas, que es lo que van a hacer. No solamente la oposición, y hoy preguntar quién es oposición y quién no, me parece que es la gran duda, sino qué va a pasar con las provincias. Y ahí te pregunto, porque también hay un montón de bonos, cuando hablamos de bonos soberanos, hablamos de bonos de la nación, pero hay muchos bonos que son provinciales. Y en las provincias donde haya algún tipo de conflicto o inconveniente, esto puede llegar a resentirse. Hablo del BPA 25, de los bonos con regalías de Río Negro, de Chubut, bonos de Salta. ¿Cómo ves ese panorama para las provincias? Bueno, lamentablemente, obviamente, un escenario difícil para las provincias, porque está claro que el efecto negativo que tuvo La Rioja, el no pago, ¿no? Del bono emitido por la provincia de La Rioja, hace que se contagie el resto de los bonos provinciales. Claro. Quizás no son lo mismo. Está claro como cuando uno va al exterior y le dicen, no, todos los argentinos son fanfarrones, ¿no? La generalidad. Y no necesariamente es así. Bueno, lo mismo puede ocurrir con los bonos provinciales. Todos los bonos provinciales están en condiciones de entrar en default. Quizás no es así, pero por supuesto, a una cartera que se dedica a tener una N cantidad de estos bonos, es factible que empiece a desarmarlos buscando refugio en títulos nacionales o en otro tipo de activos. Bueno, vos sabés que yo pensaba aquellos bonos de Chaco que en algún momento se querían especificar, que fue como una especie de muestreo para que después pudieras o no pagar los RO15. ¿Te acordás que era una pequeña muestra que se hizo para ver cómo reaccionaba el mercado, si se podían o no pagar con pesos los bonos que vencían en dólares y pagados a precio oficial? Gracias, Leo. Vamos a seguir en contacto y vemos qué va a pasar en marzo en este mercado de capitales argentinos. Bueno, muchas gracias.